hijos, pero que era libre porque confiaba en su Dios vivo y verdadero. Puedo imaginarme que a pesar de las circunstancias que esta muchacha se encontraba viviendo, no tenía un corazón amargado ni resentido porque la habían llevado cautiva y arrebatado del lado de sus padres, porque la Biblia dice que era muchacha. Es interesante porque ahora una mujer que ni siquiera se da el nombre de ella, hija de quién sabe quién, tenía la respuesta para la condición en la que se encontraba el general. Y es interesante porque mira, ahora el hombre que siempre estaba acostumbrado a dictar y a dar órdenes, ahora la recibe. Mire lo que dice del versículo 4 al 3. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ya se ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 2 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó estas cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios para que mate y dé vida, para que envíe a mí para que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí que yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y luego mire lo que dice más: sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Es interesante porque el que daba órdenes, el que estaba acostumbrado a comandar a un ejército poderoso, ahora se encontraba precisamente recibiendo órdenes. Sigue la lista de personas don nadie en la vida de este hombre poderoso. Ahora recibe órdenes de un mensajero del profeta, Giesi. Recibe instrucciones de zambullirse en el agua 7 veces en el río Jordán, y hacer todo lo opuesto era no recibir la sanidad. Como leímos momentos atrás, rehusó a hacerlo y con molestia dijo que Habana y Farfar eran mejores ríos que el propio río Jordán. Si no se zambullía este hombre 7 veces, definitivamente jamás recibiría la sanidad de su cuerpo. Primero recibe órdenes de su criado diciéndole que hay un profeta que podía sanarlo en Jerusalén. Segundo, recibe órdenes de Giesi, precisamente, que le dice que se vaya y se lave en el río Jordán por 7 veces, el mandato de Eliseo. Y ahora los criados, fíjense bien, se toman el tiempo para precisamente darle instrucciones a este hombre que estaba acostumbrado a dictar y a dar órdenes a otras personas. Quiero decirle, querido hermano, que en la vida cristiana jamás usted llegará a hacer lo que debe de ser usted en su vida cristiana hasta que usted aprenda obediencia. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que aunque él era el Hijo, refiriéndose a Cristo Jesús, por lo que padeció, dice la Biblia en el libro de Hebreos 5:8, aprendió la obediencia. La lección más grande que como pueblo de Dios podemos aprender posteriormente a nuestra salvación es aprender a vivir una vida de obediencia a su palabra, obediencia a nuestros líderes de nuestra iglesia local, obediencia, hermanos amados, a la dirección que el Espíritu Santo de Dios nos provee diariamente y constantemente en nuestras vidas personales. Nos valemos de muchos peros en la vida cristiana. Nos valemos de muchas áreas en las que creemos que tenemos la razón y tenemos el conocimiento, pero es interesante que en la vida de Naamán Dios tuvo que humillarlo para entender que hay momentos en la vida donde uno tiene que aprender a seguir liderazgo en nuestras vidas personales. La Biblia nos dice que este hombre
fíjese bien, general y siervo de Dios a la vez, dice la Biblia en 2 de Reyes 5:14, algo interesante porque dice acá que él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y miren lo que dice, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Es interesante porque en el momento que este hombre decidió obedecer a Dios, su vida cambió. Querido hermano, que usted vive en constante desobediencia, en constante lucha en su vida personal, bien nos haría preguntarnos como hijos de Dios, ¿estamos realmente obedeciendo? ¿Estamos realmente siguiendo los lineamientos que Dios nos ha dejado a través de su palabra y del liderazgo que Dios constituyó a través de la iglesia local? Mire, este hombre no dejó de ser poderoso cuando aprendió a seguir el consejo y a obedecer a alguien más en su vida. No perdió su posición, no perdió su liderazgo. Lo único que yo veo que este hombre vivió en su vida personal cuando aprendió a obedecer es que dejó de ser leproso. Querido hermano, querido oyente que está usted a través de la radio escuchando este mensaje, su vida no será lo que debe de ser hasta que usted aprenda a obedecer a su Dios. Si usted no es salvo, usted necesita entregarse a Cristo, pero querido hermano que usted está oyendo, óigalo bien, mire, la vida cristiana se resume a obediencia o a desobediencia. Este hombre siguió siendo el general, mire. Dios no quiere quitarnos rangos. Dios no quiere quitarnos nuestra posición. Dios no quiere quitarnos nuestros alcances que hemos tenido en nuestras vidas personales. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, queridos hermanos? Dios quiere darnos más. ¿Pero sabe qué tenemos que aprender, hermanos amados? Obediencia. Obediencia. Cuando yo veo a Naamán precisamente escuchando la voz de la muchacha, la voz de Giesi, la voz de Eliseo, la voz de sus criados, fue cuando su vida precisamente cambió completamente. Querido hermano, que usted ha estado pasando por dificultades, si tan solamente obedeciera su palabra sería distinta, la palabra de Dios. Querido hermano, que usted está batallando en la vida, su vida cambiaría completamente cuando usted se sometiera en obediencia a la dirección del Espíritu Santo de Dios en su vida personal. Querido hermano, que usted está batallando y que está brincando de un lado a otro en su vida espiritual y en la iglesia tal vez. Su vida será lo que debe de ser cuando usted aprenda a echar raíces sobre una sola iglesia local. ¿Qué pero tiene usted? ¿De qué excusas se está valiendo usted en su vida personal? Querido hermano, la bendición de Dios en su vida jamás será lo que debe de ser si no aprende obediencia. Mi oración en este día es que al pensar y meditar en esta porción de la Escritura en la vida de Naamán, usted llegue a comprender que sí es cierto, este hombre tuvo grandes victorias, grandes avances en su vida personal, pero era un hombre verdaderamente miserable porque la lepra había contaminado completamente su cuerpo. Déjenme decirle, hermanos amados, que las cosas más gratas y grandes de mi vida han venido cuando he vivido en completa obediencia al Señor en mi vida personal. Pero también le puedo decir que con temor y temblor en mi vida personal, los momentos más duros y más difíciles, tanto como personalmente, espiritualmente y ministerialmente, es cuando yo he omitido la obediencia al Señor a través de su palabra en mi vida personal. ¿Tiene excusas? ¿Tiene motivos para no obedecer? Seguramente sí. Naamán los tenía. Tenía muchos peros siendo un poderoso. Pero querido hermano, yo le invito en el nombre de Cristo a que decida a vivir
una vida en obediencia al Señor en su vida personal. Que Dios le ayude a obedecer, querido hermano, porque lo que Dios le va a dar, desde el momento en el que usted aprenda a obedecer, Él le va a dar más en su vida personal. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu preciosa palabra. Y Señor, yo sé que la audiencia es diversa. Hay personas que tal vez no están seguras de ir al cielo, que se les ha compartido tu palabra, pero que por muchas ocasiones han sido desobedientes al llamado a la salvación que tú has lanzado a sus vidas, rechazándote, dándole largas. Y sabemos perfectamente que la vida de ellos jamás será lo que debe de ser si nos entregan a ti, al Señor Jesús. Obra en sus corazones, que vengan a ser salvos, que entiendan la necesidad de aceptarle en tu corazón, de aceptarles en su corazón. Y también, Señor, que como hijos tuyos aprendamos la lección más difícil de aprender, y es aprender a obedecer. Dios, obra en la audiencia, obra en mí también de manera personal. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra y por hablarnos el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor. Aquí estamos de gran bendición, los peros de los poderosos, y qué tremenda enseñanza en esta mañana, pastor. Me comentaba, pastor, fuera del aire, que una persona falleció, ¿verdad? Claro que sí. Hay un hermano que fue salvo cuando recién inicié la iglesia. El hermano Manuel Bello, fue uno de los primeros que inició la iglesia, y mientras predicaba, pensaba en él, cómo vivió una vida de desobediencia en la zona más caliente de Bogotá en cuanto a violencia, drogas, etcétera. Y penosamente la vida le pasó la factura. Fue salvo, hoy está en la presencia del Señor, pero ahí está el pero. Quedaron marcas de su vida que arrastró del pasado, y fue salvo y hoy está en la gloria, gracias a Dios. Qué bueno, pastor, qué bueno. Vamos a estar orando por la familia del hermano. Y bueno, ya lo dejamos, pastor, porque sé que tiene ese compromiso, y que el Señor le bendiga mucho a todos, a la familia. Gracias, hermano Martínez. Dios le bendiga y un gusto estar con ustedes. Amigos de Victoria. Gracias. Y bueno, ya estuvimos allá el pastor Gregorio Murillo, completamente en vivo desde Bogotá, Colombia. Bueno, el pastor ahorita va a un funeral, hermanos. Y bueno, qué importante, hermanos, qué importante es, pues, saber, hermanos, que uno tiene una promesa en Dios, hermanos, de la vida eterna. Y bueno, vamos con este canto meditando en lo que Dios ha hecho por nosotros, y sabemos que un día vamos a llegar a casa. Ahorita continuamos, y bueno, de aquí a las 8 de la mañana tenemos complacencias. Pida su canto, mándelo a pedir al WhatsApp 8111-854068, y con mucho gusto se lo ponemos. Escuchen la voz de Victoria, la estación de bendición. El Señor siempre da lo mejor. Tal vez no lo pueda yo entender, aunque en valle oscuro yo esté, no temeré, es fiel mi Dios. Mi vida de pronto terminó, Cristo a su presencia me llamó, mi enfermedad se acabó, gozo en verdad, hoy veo a mi Señor.